Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Mientras tú vayas. Si la música te mueve, tú siempre estarás musicando. Musicando, música contemporánea del Ecuador. Hola a todos y bienvenidos a Musicando, Música para Andar, el programa de música contemporánea del Ecuador que compartimos con ustedes todos los jueves por la tarde. Musicando llega a ustedes a través de Flaxo Radio. Recuerden que pueden descargar el audio de este programa visitando la página Facebook Flaxo Radio Ecuador. En estos días estamos en el proceso de actualización de nuestro website, entonces es mejor escuchar por TuneIn, la aplicación TuneIn, y tienen que buscar Flaxo Radio. Exacto. Y obviamente nos pueden escuchar también en vivo por Facebook Live a través de la página Flaxo Radio Ecuador. Bueno, yo soy Federico Rossi, como siempre, hoy es jueves 8 de febrero, son las 4:09 de la tarde, estamos en vivo. Estaremos en compañía de Hernán Guerrero, con él vamos a conversar más adelante. Escuchemos algo de la música justamente que nos trajo Hernán, sugerencias de Hernán. Vamos a escuchar, Javier, de la agrupación Cuervos, la canción Juan Cuatrero, y volvemos. Trenzaba su inocencia en perversión.
Escuchábamos Los Cuervos con Juan Cuatrero, la música que nos trajo y nos sugirió nuestro invitado de esta tarde, que es Hernán Guerrero. Hernán, hola, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Federico, un gusto compartir contigo, igual Javier, una buena tarde. Bueno, pues estamos aquí. Gracias por invitarme a tu espacio, que tiene que ver con música. Exacto. Y es lo que más nos gusta, ¿no? Sí. Y lo que conocemos. Claro. Bueno, el espacio Musicando, justamente desde que lo retomamos, desde el mes de noviembre, tiene un poco el objetivo de trazar un recorrido imaginario, histórico, musical de la música contemporánea del Ecuador, digamos a partir de los años 70, y justamente ¿no? Todo ese contexto es también el argumento de, como que estamos conectados, ¿no? de tu libro. Veamos si es que lo podemos enfocar aquí en esta, o mejor en esta, ya. Este es el libro de Hernán Guerrero, se llama justamente Guerrero Sonoro. El Guerrero Sonoro lo pueden encontrar actualmente en la Alianza Francesa. Sí, bueno, ya quedan pocos ejemplares, afortunadamente, ¿no? Por una parte. ¿Va a haber una segunda edición? Veamos, ¿no? Lo que pasa es que hacer tú sabes, tú eres músico y es como editar Soy sufridor. Es como editar un segundo... Sí. Hacer la edición de un segundo disco. Claro. Disco es bastante complejo, ¿no? Yeah. Más bien estoy trabajando ya en el segundo tomo, yeah. Porque son 3 tomos del libro que habla justamente de la música contemporánea, igual que tu programa, claro. Que viene cuajándose desde los años 70. Ya. Yo veo que no tuve hasta el momento la suerte de leer el libro, pero bueno, así echándole un ojo así muy rápidamente, veo que pero de todas maneras está bastante completo. Y los argumentos de los otros 2 tomos. Bueno, te doy el segundo. ¿Todas las otras bandas que quedaron afuera o cómo? Obviamente, el otro ya viene, este es digamos como una pequeña bitácora, es un libro, primero no me considero un escritor, ¿no? Lo mío es la investigación musical. Y lo que quise es en estos 25 años de trajinar con los músicos, con la música, dejar plasmado todas esas experiencias y que quede tal vez como una que los grupos existieron, que muchas bandas, muchos artistas, hoy las nuevas generaciones no les conocen, ¿no? Entonces este libro es muy sencillo, porque lo puede leer desde un niño de 10 años hasta alguien de más edad, y es un libro muy fácil, práctico para poder conocer, poder apreciar la música independiente ecuatoriana. ¿Qué tan difícil fue recolectar la información que...? Bueno, estos escritos lo venía haciendo desde hace muchos años ya, ¿no? Escritos por aquí, por allá, en el extranjero, en festivales, en todas partes, pero estaban los escritos de todas partes y así amontonados. Entonces, el trabajo de un escritor, ahí sí veo, digo, ¿y cómo empiezas? ¿Por dónde empiezas, no? Claro. Así que me tocó juntar ideas y ver cómo empiezo el libro. Entonces empiezo contando mi experiencia, cómo yo nací con los sonidos musicales, ¿no? Y de ahí, bueno, pues se abre el abanico y doy paso desde, ¿qué te puedo decir? Contando desde cómo fueron las primeras bandas en los años 70. Por ejemplo, Mozzarella, ¿no? Claro. Que es uno de los máximos exponentes del rock en esa época, y lo difícil que fue para ellos hacer música, lo difícil que fue hacer un disco en esa época. ¿En qué año nació Mozzarella? Sí. Por los finales de los 60, ¿no? ¿De los 60 o 70? 60, ya 60. En los 70 ya comenzaron a tener notoriedad musical, ¿no? Ya. Entonces... ¿Y qué tan difícil era en ese entonces ser difundido, sonar en la radio? Bueno, pues si hoy es difícil, imagínate esa época, claro. ¿No? Primero la cuestión tecnológica, que
que acá, bueno, pues llegaba con mucho retraso. Hacer un disco era de machos, como se dice, como dice el vulgo, ¿no? Y muy costoso. Ellos sacaron unos trabajos muy interesantes y hay un disco, bueno, pues que es un disco sublime, in vitro, ¿no? Donde ¿Tú lo tienes en vinilo? Claro, lo tengo en vinilo. Yeah. Entonces, es ya como algo emblemático que queda plasmado como una memoria de que sí hubo buena música aquí en el Ecuador. No, claro, hace 2 semanas tuvimos aquí también, bueno, ellos no son de esa época, son un poquito más reciente, de los 80, el grupo Tarkus, ¿no? Tarkus, claro. Tuvimos al Pato Tovaria, también, ¿no? Serrano, sí. Ajá. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves el ambiente que tuvieron que enfrentar esas bandas, ¿no? Esos músicos, el ambiente de hace 40 años, de hace 30 años, el ambiente cultural, digo, ¿no? O sea, el hecho de que músicos que se enfrenten al rock, no necesariamente al rock pesado, simplemente al rock, con esa onda transgresiva, ¿no? Que lleva el rock mismo. Pero enfrentarse a una sociedad como la ecuatoriana de hace 40 años. Una sociedad curuchupa. Sí. Que hasta hoy somos. Claro, todavía. ¿Crees tú todavía? Todavía. Bueno, pero mira cómo, capaz que no tanto como antes, ¿no? No tanto, pero todavía somos una sociedad. Hay mira, hasta ahora se cierran teatros por hacer una obra, ¿no? Puede ser, ¿no? Bueno, para no distanciarnos del tema, ¿no? Más bien, claro, imagínate hace 40 años en una ciudad tan franciscana como es Quito, era un pueblo prácticamente, una ciudad muy provincial. Fajarte a hacer rock, el rock que venía anglosajón y estadounidense, en los Beatles que llenaban la escena, The Who, Rolling Stones, todo eso. Y bueno, las pocas bandas que hubo en ese tiempo hacían covers, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eran más o menos aceptadas. Pero ya ponerte a hacer tu propia música en versión rock, pucha, era bastante difícil. Era de ¿no? machos. Era de machos. Entonces, era enfrentarte contra una mentalidad poco abierta a digerir sonidos que no eran los tuyos, sino sonidos extranjeros, pero en idioma tuyo. Claro. ¿No? Que era más complicado todavía. Y a través de las décadas, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de cuando empezó Mozzarella, después Tarkus, Promesas Temporales, ¿no? Años 80. Después vinieron grupos tipo Contravía, Tercer Mundo, que de pronto eran un poquito más aceptados, se puede decir, de pronto, sí, tal vez, ¿no? Por el género musical también, ¿no? Sí, un poco más jalando hacia el podríamos pop. decir, sí, por ejemplo, y buenas bandas, ¿no? Claro, no, buenísimo. Pero, por ejemplo, 80s ya tuvo un boom musical Ecuador. Yeah. ¿Y quién es la piedra angular de todo eso? Obviamente, Promesas Temporales, ¿no? Que vienen a romper todo porque hicieron algo inédito. No se parecía a nada, Promesas Temporales, ¿no? Hacía una mezcla de, no sé, de un son con un rock y metiéndole un jazz por ahí. Y bueno. También con elementos nacionales, ¿no? Obviamente, siempre estuvo presente, claro. ¿No? Siempre estuvo presente la música tradicional. Bueno, y a partir de ellos es un antes y un después de lo que viene a ser ahora una nueva música que se escucha en Ecuador. No olvidemos de Canela, por ejemplo, una música urbana, lo que antes un saludo era a mi gran amigo Abdullah Arellano, ¿no? Claro, a Ney Yepes también. Claro. Lo que era considerado verdaderamente como sonidos urbanos, ¿no? Sí. No como lo que ahora se lo identifica. De hecho, se habla de la corriente de música urbana en los 80, se incluye en eso, aparte, Promesas Temporales es parte de ese movimiento. También, claro. Se habla incluso de Umbral, ¿no es cierto? Canela, Umbral. Y ahora se me escapa algún otro. Bueno, ¿qué era esto? ¿Cómo poder definir este movimiento de la música urbana de los 80? O sea, porque tenía bueno, le daba un buen trato a la palabra, la lírica, ¿no? La música también, que era ya más propia, no tanto a lo anglo, sino ya más propio tuyo,
Y esto, digamos que podría ser una copia de lo que se venía haciendo en Argentina con el rock nacional. Y podemos escuchar trabajos como Seru Girán, ¿no es cierto? La máquina de hacer pájaros, Claro. y toda esa Todo corriente. lo que giraba alrededor de Charly García. Entonces eso se lo catalogó como música urbana. Y de ahí es que, bueno, en Ecuador se adopta también eso, ¿no? Ya. Entonces continuamos los 80, que fue una época prodigio de buenas bandas, y también Contravía, ¿no? Claro. Contravía ya con músicos. Pero Contravía ya es ya un posterior, poquito, ¿no? Contravía viene a ser años 87 más o menos, y con pesados de la música, ¿no? Estaba Jeff Byron a la cabeza, estaba Nelson García. Está Marcelo Aguilar, que fue mi profesor exactamente, de bajo, claro. los hermanos Terán también, claro. que viene ya de una dinastía, Sí, podríamos sí, decir, ¿no? sí. Ellos ya también ahora vienen a hacer un cambio, ya la música urbana como que queda un poquito en la tangente, no olvidada, pero retoman otra vez lo anglo. Y claro, la música que hacía Foreigner, por ejemplo, ¿no? Claro. Cuando escuchas Contravía es como escuchar Foreigner. Sí. Y también en esa época apareció un grupo que era de ciudadanos chilenos que vivían en Ecuador, Barro. ¿Te acuerdas del Quique, Miguel? Sí. Entonces, bueno, hubo una explosión de buenas bandas. Claro. Ya por esa época, más o menos, finales 80s y dando un salto a los 90s, aparece Barak, los hermanos Quirós, ¿no es cierto? Sí. Ya, obviamente, con el bagaje que nos dejaron estas bandas que estamos hablando de música urbana, de rock, con Contravía, ya con todo ese bagaje, ya sonidos propios, ¿no? Claro. Obviamente, filtrearon por sonidos que van desde el rock, el blues, el pop, y también sonidos ecuatorianos. Claro. No sé si te acuerdas de Barak. Y de Barak no tanto, yo sinceramente. Bueno, yo tengo mis, como te digo, mis ignorancias por ahí debido al hecho de que de pronto en esos años no vivía acá. Uh-huh. Yo llegué acá a finales de 94. Ya. Y bueno, empecé casi enseguida a hacer música, ¿no? Uh-huh. Y bueno... Y sigo haciéndolo, ¿no? Entonces tú eres de la época de Mileto, Mamá Vudú, exacto. Dentro de Elena, Sobrepeso. Sí, claro. sí. Todo, o sea, de hecho, mis primeros pasos dentro de la música de aquí, del panorama musical nacional, claro, era... finales de los 90, uh-huh. Principios del 2000, o sea, había Pulpo 3, claro. Etcétera. Claro, el retorno, hubo una buena camada también de la grupa, bueno, un poco más para acá, más reciente. Pero, claro, por eso que aquí siempre se habla un poco de la... Hay algunos vacíos en la música, o sea, digamos en épocas, ¿no? Porque en el 2000 hubo un vacío que no pasaba nada. Sí. Claro, en los 90 bueno, también la situación de ese año específico era media complicada, ¿no? Porque bastante. Recién hubo la dolarización. Situación económica, bueno, social. Lo político también, ¿no? Decía, aquí en este espacio, con todos los invitados, hacemos siempre un paralelo, una comparación entre lo de antes y lo actual, porque lo actual es súper prolijo, pero... gracias a factores que antes no había, como la tecnología. Claro, ¿no? Por supuesto, ayuda Entonces, mucho la tecnología, ¿no? Recuerdo, o sea, veo con placer que últimamente hay muchas bandas, incluso la mentalidad de los jóvenes es de escuchar bandas nacionales. Sí, ¿no es cierto? Eso es bueno. Y eso me proyecta totalmente a hace 20 años, en donde en cambio los músicos, ¿no? Teníamos que luchar, en primer lugar, contra la mentalidad de la gente, dice... Primer lugar, música inédita, ¿no? Empezando desde casa, ¿no? Claro. Empezando de luchar contra tus padres, exacto, que te permitan hacer música. Primero, ¿no? Eso, después... ¿dónde tocar? Porque no te dejaban tocar. Si no tocas cover, claro, no... Exactamente, no eras aceptado. Los pocos espacios que había para tocar. Exacto, y las pocas veces que de pronto encontrabas un espacio,
no caían ni los panas, Así porque, es. o sea, la entrada a $5 para irte a ver, decía, no tengo plata, pero cuando venía Aerosmith, ahí sí, pagaban $80. Hasta hoy pasa eso. ¿No es cierto? El señor Arjona viene como Claro. unas 30 veces Sí, y y se ya, llena. sí, sí. Y para ir a ver, no sé, la Grecia Albán o Claro, el Alex claro. Alvear. Dice, no, hermano, no tengo plata. Exactamente, Claro, sí. sí. Entonces, yo me acuerdo que en ese entonces había un espacio, bueno, había algunos espacios, pero el Café Libro era uno de los más Sí. activos, ¿no? Sobre todo en propuestas. Café Libro, el Pobre Diablo. Claro, Pobre sí. Diablo. Ajá. Entonces, claro, y una vez que de pronto lograbas plasmar en disco tu música, olvídate de venderlos. Ahí viene Sí. la otra parte difícil, ¿no? Claro, La claro. comercialización. Sí, Claro, nunca ganaban, nunca. Hasta hoy no ganan. Imagínate en ese tiempo. Sí, hoy es un poquito más, o sea, comparación de antes, es... Digamos paraíso. que está ya el plato servido, Sí, sí. por no decir otro Pero adjetivo, ¿no? yo insisto, he conversado mucho con, no sé, y te lanzo la pregunta. Cierto es que hay una falta de industria, etcétera, pero puede que sea ligada al hecho de que el público no sea tan amplio como para consumir cierto tipo de música. Es decir, obviamente, si yo soy adentro de esta sociedad, quiero sacar un proyecto alternativo, ni muy experimental, pero de rock alternativo, ¿tú crees que exista el público o el público quiere escuchar estas cosas? Porque por ende, si no hay un público que te consume tu producto, obviamente... Claro, ¿para qué no? Yo me he planteado muchas veces esa pregunta. Hasta hoy trato de contestármela. Hoy ha cambiado los tiempos y sí ha mejorado un poco. Vemos que los jóvenes ya tienen más gusto por las propuestas musicales que se hacen en Ecuador. Cada vez crece un poco más ese público para esta música. Lo que todavía cuesta es pagar los conciertos, comprar los discos, pero también existe otro tipo de fenómenos, que ese público del cual estamos hablando, o lo del cual tú y yo sabemos, es el mismo público que va a ver o va a consumir todo este montón de propuestas que hay, ¿no? Y también es geográfico el asunto, ¿no? Porque, por ejemplo, el público del sur, el público del norte, el de los valles, Sí. es un problema que ya Sí. merece a un estudio Claro, va más más allá de también. Por ejemplo, tema la musical. industria, porque eso sí es una industria de la tecnocumbia y de la chicha, Eso sí. es una industria que sí se mantiene. Claro. ¿No? Y ellos sí viven de hacer su música y es un público enorme que te consume y llena estadios. Y decimos, ¿por qué la música a la cual la llamamos independiente, por qué no pasa igual? O sea, son fenómenos, Es ¿no? que, volviendo al tema de público, es un tema de público. O sea, Sí. es decir, en una sociedad como esta, la tecnocumbia se mantiene, se autosostiene. Cuando hay festivales, se llenan los estadios, los coliseos, etcétera. Y bueno, los festivales de rock también se llenan, pero ahí hay todo un lío también, porque si la entrada no es tan barata, entonces capaz que no. Entonces ahí va a ser hay público, líos. como tú dices, ¿no? Al público de la tecnocumbia o de la chicha no le importa pagar una entrada de 15 o 20 dólares, te paga. Pero a un público de rock, de metal o de otros géneros, le cuesta pagar 5 dólares. Claro. La semana del rock, por ejemplo, que cuesta creo que 5 dólares, le cuesta pagar. Claro. Entonces, ahí es cuando yo me cuestiono y digo qué es lo que pasa, ¿no? Fíjate lo que pasó en diciembre, eso también es emblemático, en el Centralazo. Uh-huh. Conversamos con mi amigo Diego Ibar hace unas semanas. Bueno, él no estuvo al frente de esta edición del Centralazo, pero me comentaba que hace 2 años la entrada estaba a $2. 2 dólares, imagínate. Este año le pusieron a 4 y hubo disturbios.
¿sí? Rompieron las puertas y tuvo que intervenir la policía, etcétera. Entonces, pero sin embargo sabemos muy bien que un festival de tecnocumbia está tranquilamente entre 10, 15, hasta 20 puede llegar la entrada y no pasa absolutamente, no, se llena y así llueva, así relampaguee, pero se llena. Por eso yo digo, es un fenómeno sociocultural, ¿no? Que merece un estudio esto, ¿no? Sí. Porque no se puede comprender. No es que el uno tenga más dinero que el otro, no, absolutamente, claro. no tiene nada, no va por ahí, ¿no? Sino que yo más bien creo en una cuestión de autoestima, una cuestión de complejos culturales. De complejos culturales, una cuestión de aceptarnos, ¿no? Por ejemplo, no sé, todavía nos es difícil escuchar y aceptar nuestra música tradicional. Todavía nos cuesta, ¿no? Escuchamos ya a altas horas de la fiesta, o cuando ya está un poquito confusión, o sea, mezclada, ¿me entiendes? Pero una música tradicional pura nos cuesta, ¿no? Así sea fusionada, y te lo digo desde... Claro, me imagino, con claro, criterio, yo sé. digamos. Sí, yo sé, entonces, Claro. sí son complejos también eso. Nos falta identidad. Pero, no sé, en todos estos años no ves un mejoramiento. He visto cambios bastantes, sí. Ya solo por el hecho, decíamos, de las nuevas generaciones que de todas maneras escuchan música nacional. Antes no era así. Claro. Entonces, yo veo, comparando igual con la década de los 90, me alegro con eso, porque digo, bueno, ya no hemos llegado al punto en que cada banda se puede presentar, aunque Guardarraya se presentó en noviembre. Y para mí Guardarraya, veces, ¿no? Viene a romper todo un paradigma de toda esta música de la cual pertenecemos, puedo decir, ¿no? Es una de las pocas o única banda que llenó 2 veces un Teatro Sucre, ¿no? Con una entrada de $20, imagínate. Muy pocas bandas han logrado eso. Tal vez Mileto ha llenado en sus buenos tiempos, y no sé si a un precio de $20, por ejemplo, pero Guardarraya vino a romper todo eso, ¿no? Entonces eso también te da otro tipo de lectura. Claro. Que sí hay público y que sí se paga. Sí, sí. Y repito, hace por lo menos 20 años era difícil. Yo no recuerdo, seguramente de pronto, o sea, es mi percepción, puede haber por ahí alguna banda que sí haya llenado un teatro, una banda nacional, pero yo sinceramente no recuerdo. Pero el hecho de todas maneras que Guardarraya llene una noche el Teatro Sucre y tenga que abrir una fecha más y llene también la segunda fecha. Entonces, eso es alentador, porque hay una respuesta del público frente a la música nacional, y obviamente uno dice como músico y como también parte de proyectos culturales, entonces se puede hacer, bien, lancémonos. Claro. Y además que, además de llenar, sus discos se están vendiendo, porque tú sabes, en la Alianza Francesa yo vendo la música de las bandas ecuatorianas. Desde noviembre, prácticamente, que hicieron el lanzamiento, hasta hoy han vendido más de 300 discos, solo ahí. Y se siguen vendiendo, entonces... Y eso que estamos en una época en donde los discos físicos ya casi están desapareciendo. Claro, o sea, más bien es pura descarga digital, ¿no? Entonces yo creo que yo sí tengo mucha confianza en estas nuevas generaciones. Eso también ha pasado, ¿sabes por qué? Porque, bueno, ahora ya, no es que antes no se les ha tomado en serio, digamos, pero ahora también la música ha venido a profesionalizarse. Claro. Con estas escuelas, estas universidades que han implantado escuelas de música, ya la música viene a ser profesional, ¿no es cierto? Claro. Entonces eso también ha ayudado como para que... Es parte del cambio, ¿no? Exactamente. O sea, la presencia... Necesitábamos también eso, ¿no? Sí. Aprovecho para saludar a un gran amigo mío, a Fernando Pacheco, que ahora está... En Estados Unidos, ¿no? Sí, está Pacheco. En Miami, mándale saludos. Un saludo. Sí, saludos al Fernando Pacheco, allá en Miami. Y bueno, esperemos tenerlo aquí pronto, aunque sea de vacaciones. Asomarás.
Bueno, estamos en compañía de Hernán Guerrero. Él es, bueno, podemos definir gestor cultural, ¿no? Sí. Sí, desde hace años. Bueno, por muchos años ha organizado el Día de la Música. Cuando era... La fiesta de la música. Cuando era un buen Cuando era día festival. de veras. Cuando era día de veras. Sí. Bueno, nos trajo algo de música para escuchar. Nos sugirió, escuchamos como primer tema Los Cuervos con Juan Cuatrero. Vamos a escuchar algo de Mundos de Roger Icaza y Denise Santos, ¿no es cierto? Sí. Vamos a escuchar Nopal y volvemos. Camino lento pensando en volver. Tras de mí no hay nadie. En 5 minutos quisiera entender, pero aquí no hay nadie. Este silencio que empiezo a sentir sangra aquí. Otra mañana intentando seguir. Convulsión constante. Horas, segundos, minutos sin fin. En mi voz cantante. Nuevos presagios recorren mi ser hasta aquí. Si el sol dejara de brillar por un instante, si al fin pudiera descansar, solo un instante, lejos de aquí. Estamos en Musicando, un espacio de música contemporánea del Ecuador. Estamos en compañía de Hernán Guerrero, gestor cultural. Él escribió, acaba de publicar. ¿Hace cuánto tiempo publicaste? En noviembre. En noviembre, Sí. noviembre 2017. 2017. Este libro, Guerrero Sonoro, lo pueden encontrar en la Alianza Francesa, aparte de otro material impreso y audio también, discos. Decíamos, escribir un libro, bueno, implica la parte creativa, obviamente, y es complicado, etcétera. Pero qué tan difícil es después plasmarlo y publicarlo, difundirlo y que poder llegar a la gente. Qué tan difícil. Es igual que la música. que producir un disco o más complicado. Bueno, es parecido, pero no es igual. Es un poco más complicado. Sí, bueno, yo he estado en las dos partes, he producido discos, ¿no? Claro. De bandas.
sabía que iba a perder en todos ellos, pero yo los hice porque yo creía en ellos, en esos trabajos. Pero cuando ya me propuse hacer esto, bueno, a más de la parte, como tú dices, la parte intelectual, que sí es un trabajo, ¿no? Tienes que obviamente tener un editor de texto, de estilo, que te corrija. Y bueno, pues aparte de la parte intelectual, viene el cómo sacarlo. ¿Por dónde vas a sacarlo? Una editora, entonces... ¿Y quién te va a comprar? Y a dónde va el libro, ¿no? Claro. ¿Quién te va a comprar? ¿Cómo vas a hacerlo? A mí particularmente siempre me ha gustado hacer las cosas bien. No importa si me quede endeudado o si tenga que vender algo, pero me ha gustado hacer productos de calidad, que queden plasmados, ¿no? Y no así mediocremente las cosas. Al principio quería hacer un libro objeto, era mi sueño, pero bueno, pues los precios estaban muy elevados y tuve que poner los pies en la tierra. Ya. Así que deseché toda esa idea y bueno, igual si viene a ser un libro objeto también, ¿no? No, de hecho es de primera Claro. calidad, ¿no? Exactamente, como tú ves, luego voy conociendo ya la parte editorial, ¿no? Lo que es hacer en pasta gruesa, en alto relieve, con guardas, cosido, el tipo de papel, el gramaje, las fotos, dónde las quieres, o sea, y todo eso tiene un precio, Claro. ¿no? Por ejemplo, en el formato que está, que es más o menos 40 por 40, creo que es, desperdicias mucho papel. Claro. Entonces, al hacer las planchas, desperdicias papel y los costos se suben, ¿no? Claro, claro. Al hacer las tapas, que son tapa gruesa, esto se lo hace, es un trabajo prácticamente que lo hacen a mano y es costoso. Claro, claro. Entonces los costos iban sumando, y bueno, dije, hay que hacerlo, no importa, ¿no? Traté de ver una editorial, hubo 2 editoriales que estuvieron interesadas en un principio, pero luego me dejaron solo, a la deriva, me sentí huérfano y continué solo, haciendo el libro solo. Esto quiero recalcar, si me permites. Ya, claro, claro. Tuve la colaboración de grandes amigos, grandes seres humanos, entre ellos Roger Icaza, Ya. que en sí ya es el arte, ¿no? Ya. Él hizo el diseño. Roger Icaza hizo el arte, claro. Él es un gran ilustrador, además músico, ¿no? Ya. De Mamá Vudú, Mundos, Frailejones. Él hizo el arte. Las fotografías también es hecha por una gran amiga, Emilia Moncayo, Ya. fotógrafa y es músico. ¿Has oído Mini Pony? Sí, sí, claro. Es la música de Ya, Mini Pony. ya. Entonces hubo la colaboración de alguna gente querida, ¿no? Y bueno, pues al paso del camino habían siempre los imprevistos, pero bueno, pues luego ¿Cuánto tiempo te demoraste para, digamos, desde la idea hasta plasmarla? ¿Cuánto tiempo Fue pasó? un tiempo récord, en realidad. Ya. Esto para mí fue una catarsis, fue una terapia, ¿no? Ya. El libro siempre quise hacerlo, pero no me imaginé que en tan poco tiempo. Prácticamente fue desde el mes de junio Ya. que me puse ya de veras. ¿Junio 2017? Sí, Wow. de veras. Tenía fue mis récord, apuntes, entonces, tenía ya. mis apuntes que te dije, pero ya desde el mes de junio dedicarme a escribir en todas partes, en el baño, en la oficina, en el carro, en todas partes, Ya. Ya, ¿no? qué bien. Hasta la madrugada, todo Ya. el día. Y eso, bueno, pues compartir con mis horas de trabajo. Dormías mucho, comías poco, dormías nada casi, perdón, comías nada. Y bueno, pues fue en junio, julio, agosto, septiembre.
Septiembre menos porque fue un mes que estuve de viaje. Ya. Pues julio, agosto, octubre, noviembre, en 4 meses. 4 meses. Sí. Claro, eso es un récord. Sí. O sea, por lo menos para los estándar, ¿no? Por lo Claro. menos de acá. No, normalmente un libro te lleva un año, dedicándote a hacer Claro. diario, ¿no? Dime una cosa, tú también has viajado mucho y me imagino que conoces también ciertos ambientes culturales en otros países. Sí. ¿En otros países es igual de difícil? No. O sea, encontrar una disquera, encontrar una editora, que alguien te financie para que seas, ¿no? Para Pueden que haber países tal trabajes vez... como artista, o sea. Verás, si vamos al país de nuestra América Latina, Colombia está súper adelantado que nosotros. Nos lleva unos 10, 15 años en lo que es industrias culturales, en música, en cine, literatura. Chile es otra cosa, Argentina es casi Europa, Brasil es un monstruo, Uruguay es casi Argentina, Venezuela tuvo una buena industria musical, literatura, pintura. Lo que nos queda es igualarnos con Bolivia, Paraguay, ¿no? ¿A qué se debe eso? ¿Cómo lo ves tú? ¿A qué se debe el hecho de que aquí, por qué aquí, estamos o sea, rezagados? mientras en otros países, en otros ambientes culturales, obviamente volvemos de pronto al tema del público. Primero hay un público que consume cultura. Y por ende hay una industria que te proporciona entonces disqueras, hablando de música, que de pronto invierten en ti, ¿no es cierto?, en un producto para venderlo y de todas maneras el artista logra llegar a vivir de su música. Por supuesto, la realidad de su arte. yo te hablo obviamente desde el punto de vista de la música. La realidad aquí de muchos músicos es el hecho de que de pronto trabajas hasta las 5 de la tarde en alguna oficina, y luego vas a sales hacer la música. y corres al ensayo, Claro. pero no vives de No. eso, vives de tu Claro. trabajo hasta las 5 de la tarde. Así es. Ahora, hablábamos de que hay, desde hace por lo menos unos 15 años ya ha cambiado la realidad un poco de la escena, porque gracias a la presencia de la Universidad de San Francisco y de la UDLA, que tienen facultad de música, ¿no es cierto? Cada año salen muchos músicos ya con la idea de vivir de la música, pero ¿qué van a hacer? Van a dar clases de música. ¿No es cierto? Claro, es complicado eso, porque Ecuador todavía no hay una industria. Exacto. Cada vez salen más Sí, músicos. sí. Bueno, Obviamente, últimamente, digamos que está mejorando, etcétera, etcétera, pero dentro del mundo musical, nosotros como músicos quisiéramos un cambio Claro. radical, ¿no? Ya empezar a vivir de la música, etcétera. ¿Tú cuántos festivales ves que hay en Ecuador, por ejemplo? Festivales grandes. ¿Cuántos hay? ¿El Quito Fest? Claro, Quito Fest, bueno, ¿Cuál más? adentro del el Roto Fest de Cuenca, bueno, adentro del Pero ¿cuántos hay? Sumemos Sumándolo, sumemos todo el llegaremos Ecuador. a 10. Ya, habrá 10. Habrá 10 De la con magnitud esa del Quito Fest. Con No, esa calidad. imposible. No. ¿Ves? Entonces, el Carpazo Pero ya este se año no acabó. se dio el Carpazo. Entonces, y el Carpazo estaba empezando, que estaba bien. Sí. Se Estaba va muy bien. a dar un festival grande en Cumbayá el próximo mes, el Son Saca el festivales, Diablo. Claro, el Saca el Diablo ya va por la cuarta Sí, edición, cuarta creo. edición. Pero, por ejemplo, de esos, ¿cuántos hay en el año? Claro. Me refiero tú ves en otros países, en Colombia nada más, hay decenas de festivales en el año, Ya. en un trimestre. Claro. Entonces los músicos tienen la oportunidad de tocar, Claro, de girar, claro. y no solamente en una ciudad, sino en muchas ciudades. Pero ¿no? la pregunta más fácil que uno se pone es, ¿y por qué aquí no? ¿Por qué? Porque hay muchas trabas burocráticas también. Por ejemplo, para hacer los festivales... ¿Pero crees que ese sea el único...? Entre tantas, ¿no? Entre tantos. Porque público sí hay. Por ejemplo, hacen el Carpazo y sí va su público, ¿no? Ah, bueno, el Quito Fest también Hacen- tiene su público. Claro. También nos hemos acostumbrado a la gratuidad, que es otro enemigo también, ¿no? De la cultura, porque la cultura debe ser rentable. Debe ser como cualquier Cierto. otra
especialidad, ¿no es cierto? La cultura debe ser rentable. Entonces nos hemos acostumbrado a la gratuidad también que nos ha dado el papá Estado, ¿no? Ha hecho daño, eso está bien, eventos gratis, sí, claro. Pero también no Pero se ha siempre, creado ¿no? de pronto una mentalidad de decir, no, es que la cultura debe ser para todos, entonces tiene que ser gratuita la... No necesariamente. No, nosotros lo sabemos, pero muchas personas argumentan eso por no pagar la entrada. En Europa, tú vienes de allá, por ejemplo, el europeo tiene un rublo para consumir cultura. Tengo esto para comida, tengo esto para transporte, tengo esto para alimentación, tengo esto para la renta, esto para mi ropa y esto para cultura. Claro. Es cultural. Para cultura tengo esto para mi libro, mi música, mi concierto. ¿Sí o no? Sí, en Italia no es tan así, de pronto en otros países más, porque los italianos siguen siendo un poco latinos, ¿no? Por ejemplo, entonces, en Francia pasa... En Francia es diferente. Francia, Alemania, Holanda pasa bastante bueno, eso, ¿no? Tú seguramente sabes mejor. En Francia, no sé si será un mito, pero sé que los artistas son ayudados por el gobierno. También, porque tienen buenas leyes, ¿no? Ya, en Italia no pasa eso, ¿no? Por ejemplo. No. A pesar que Italia tiene una buena Italia industria. tiene el 65% de las obras artísticas mundiales están en Italia. Ajá, claro. O sea, casi el 70% de todas las obras artísticas del mundo están en Italia. Claro, así y sin embargo, no hay una política pro cultura. O sea, imagínate, ¿no? Ya, para que te des cuenta, o sea que, ¿no? O sea, uno piensa que, no, bueno, nos estamos yendo de tema. Lo que pasa es que aquí faltan verdaderas políticas que apoyen a la cultura, culturales. Faltan plataformas culturales, plataformas de difusión, de comercialización de la cultura. Tú, por ejemplo, tus gastos que te vengas del SRI, debería la cultura estar dentro de eso. Pero se supone que hay una ley de cultura, Recién ¿no? Hay una ley que todavía la están tratando. Todavía no está esa ley. No se está aplicando, no es efectiva. No se está aplicando, todavía están tratando la ley, ¿no? Ya. Claro, entonces, fíjate. ¿no? Sí, mira, tengo un amigo que bueno, aprovecho para recordar a los que nos escuchan que si nos están escuchando a través de la aplicación TuneIn, también pueden escucharnos a través de la página Facebook Flaxo Radio Ecuador. Estamos en vivo, estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live y nos pueden mandar saludos, pueden participar y hacer preguntas a nuestro invitado Hernán Guerrero. Y justamente un amigo italiano, querido amigo Davide Matrone, dice: la ley orgánica de comunicación aprobada en el 2013 beneficiaría a la producción musical y audiovisual ecuatoriana, según Hernán Guerrero. ¿Cuáles han sido los beneficios en estos 5 años y cuáles las falencias? En el artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación. Debería, justamente, ¿no? Preguntemos a cuántos artistas. Creo que el cine está mejor. Yeah. El cine tiene su propio reglamento, la ley cine que se aprobó, tiene su propio fondo, pero en la música es más complicado, ¿no? Yeah. Hay más burocracia por ahí. La música está muy dispersa también. No es tan compacta como el mundo del cine. El cine es más reducido, entonces por ende como más que compacto. Es un poco más compacto, más fácil. La música es muy muy diversa, es tan complicado. Claro, poner de acuerdo a los metaleros, a los poperos y a los tecnocumbieros. Y sacar un buen producto que beneficie a todos, ¿no? Claro. Todavía no hay ese beneficio para los músicos. Todavía no se ve que los músicos puedan tener un seguro social, que los músicos puedan tener un salario. Mira artistas con tanta trayectoria como Jaime Guevara, que no pueda tener un seguro social, que no pueda tener un 10º sueldo, que no pueda tener unas navidades, o sea, qué injusto, ¿no? Y como él, hay muchos.
Milton Tadeo, que murió en la indigencia, por ejemplo, ¿no? Y de su tema que se aprovecharon tanta gente. Por eso te digo, Sí, o sea, es un tema bastante largo, para, bastante complejo, para, ¿no? para las personas que están directamente o indirectamente a contacto con el mundo artístico, es indudable el hecho de que gracias a la tecnología ha cambiado el panorama y hay muchas más facilidades que antes como para darse a conocer y obviamente darse a conocer, difundirse significa también poder trabajar más que antes, etcétera. Pero al mismo tiempo es de igualmente indudable el hecho de que sigue siendo difícil para el artista mantenerse, seguir trabajando. ¿Cuántas bandas empiezan con todo el entusiasmo y a los 2 años ya se acaban porque, bueno, uno se fue de viaje, Claro. el otro se casó, o sea, Es que tienen que vivir. siempre ¿de fue qué algo van a paralelo vivir? y, Claro. o por último se termina la banda porque, claro, se van a estudiar al extranjero o porque el horario de trabajo ya no les da para ensayar. O sea... Yo conversaba esto con un músico de la banda Tripulación de Osos, que él viene de la escuela de música de la UDLA. Y yo decía que ahora, bueno, pues las bandas tienen ya, digamos, son más diestros en sus instrumentos, vienen más capacitados, tienen más academia, pero para mí que les falta un poquito como eso de patear piedras todavía en la calle, ¿no? Les falta ensuciarse un poco, ¿no? Sí. Guerrear, como Sí. lo hacían las bandas en los 80, 70, 80, 90. No, ¿no? 90 también. Entonces, por ejemplo, y él me hizo una reflexión. Dice, sí, Hernán, pero verás, los músicos de esa época, muchos tenían un trabajo. Y tenían un trabajo el cual les permitía vivir. Y luego de su trabajo hacían música. Y lo hacían bien, sí, perfecto. Pero ellos pudieron mantenerse y vivir gracias a su trabajo que lo tuvieron. En cambio, las generaciones como yo, dice, que vengo estudiando música y soy músico, nada más que músico, porque eso estudié. Dice, si no toco, no tengo trabajo y no sé hacer otra cosa que ser músico. Y en este mes no hemos tenido una sola presentación, por lo tanto no he tenido ningún ingreso. Claro. Uh-huh. No, por eso digo, o sea, la realidad sigue, o sea, de pronto con tintes diferentes, pero la realidad O sea, sigue es siendo más difícil. fácil hacer tu música. Exacto, pero- plasmarla, darte a conocer, Claro, ¿no es pero cierto? las dificultades vienen siendo las mismas, Sí. ¿no? Porque No, y ¿cómo se además- mantiene el músico? ¿De qué vive el músico? Además, cada año hay una nueva oleada de nuevos De músicos, nuevos ¿no es artistas cierto? que vienen saliendo, Y son excelentes, Sí. excelentes. pero también son efímeros, ¿no? Porque hay tantos ahora. O sea, Claro. yo conversábamos con el Ibis Flies la semana anterior. Él decía, yo en los 90 tocaba tanto y Claro. con todos. ¿Por qué no había? Ajá. No había música. Claro. No. Y creo que había más espacios también. Y, Sí, puede ser. de pronto diferentes. Sí. Sí. Pero sí, o sea, entonces sigue siendo complicada la cosa. Y obviamente uno dice, qué injusto, ¿no? Qué injusto. Qué injusto para los músicos. Sí, totalmente. Bueno, estamos en compañía de Hernán Guerrero. Él nos nos sugirió música para escuchar en esta tarde. Vamos a escuchar algo de Fernanda Carolis. Ella era vocalista de Pulpo 3, ¿no Pulpo es cierto? 3. Sí. Vamos a escuchar la canción Lost Together y volvemos. ¿Sí? Javier, ¿lo tenemos? ¿No se carga? Ya, ahí está. I see through illusions of freedom. I'm cut through tangles in my soul. Can't escape the concrete struggles
that bound my body to the floor. When the lights come out and the sun goes down, we'll get lost together. The stars go dim as I breathe again, never lost. When the lights come out and the sun goes down, we'll get lost together. The stars go dim as I breathe you in, ever lost together, 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 together. When we shine off each other and escape the dismal city, heading nowhere, we'll be guided to where we'll feel alive again. When the lights come out and the sun goes down, we'll get lost together. The stars go dim as I breathe again, never lost. When the lights come out and the sun goes down, we'll get lost together. The stars go dim as I breathe you in, ever lost together, together, Continuamos aquí en Musicando, música para andar. Escuchábamos música de Fernanda Carolis, Lost Together era el tema. Nos escuchan a través de, ¿cómo era la aplicación? TuneIn, perdón. Nos pueden escuchar en TuneIn porque estamos en un proceso de actualización del website. Entonces a través de la aplicación TuneIn buscan Flaxo Radio y nos pueden escuchar. También obviamente nos pueden escuchar a través de Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo en este momento. Recuerden también que si tienen algún comentario, alguna sugerencia, pueden escribirnos a flaxoradio@flaxo.edu.es. Simplemente también pueden escribirnos directamente a través del Facebook aquí en vivo, aunque sea para mandar un saludo o simplemente para acompañarnos y hacernos una pregunta a Hernán, que nos acompaña esta tarde. Bueno, Hernán, déjame ver. ¿Cómo que voló este programa? ¿No? Sí, falta poco tiempo. Bueno, te hago las últimas preguntas, que son las típicas que hago a todos los que participan aquí. ¿Cuáles son tus grupos? Obviamente hablamos de música ecuatoriana. Tus bandas, tus artistas, los que consideres los más representativos adentro de la música ecuatoriana a través de todos estos años. O sea, obviamente hablamos de la música contemporánea a partir, decíamos, de los años 70 con Mozzarella más o menos. O sea, hablamos del género contemporáneo, rock, pop, alternativo, etcétera. Bueno, tengo algunos, ¿no? En diferentes géneros.
porque afortunadamente no me encierro en un género particular. Crecí con el rock clásico, sí, pero Claro. me ha abierto mucho. Y Ecuador, afortunadamente, es un país pluricultural, pluriétnico, que nos facilita tener esa amalgama de sonidos. Empiezo por, bueno, te voy a enumerar, empiezo por Jaime Guevara, ¿no? El rockero más grande que, Claro, es un que ícono. conoce Y no el es un Ecuador. músico virtuoso, pero tiene alma, ¿no? Exacto. Para mí es como el Goody Guthrie, como el Bob Dylan ecuatoriano, como el George Brassens ecuatoriano. Lo que hemos dicho muchas veces aquí, justamente acerca de Jaime Guevara, es que él como que refleja al 100% el espíritu rockero. Sí, Es decir, esa irreverencia, ¿no? el rock es eso, o sea, el rock... Esa actitud. El rock no es un género musical. Así el rock es una actitud hacia la vida. Sí, Hacia la vida, es exactamente. una forma de ver la vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero de qué manera? Rompiendo esquemas. Exactamente. Transgrediendo, obviamente, adentro del respeto Así hacia es. los demás, ¿no? Ajá. Pero rompiendo con esquemas anteriores, Ujú. yendo hacia adelante. Claro. Jaime Guevara es el rockero Así es, por excelencia. Aquí. Y este libro es dedicado al Jaime, Sí, sí. ¿no? Bueno, no quisiera que se queden algunos que aprecio, pero Promesas Temporales, con Alex Alvear a la cabeza. Mucho respeto para mi hermano Alex Alvear. Claro. Un saludo a Alex. Le respeto muchísimo a Alex. Además, como músico es un excelente ser humano. Claro, por supuesto. Como artista, como bandas, me identifico mucho con Sally Mileto. Es el rock libre ecuatoriano, ¿no? Claro. Mileto no se parece a nada. Mileto es Mileto y punto, ¿no? Otras que me han cautivado, Mama Vudú, ¿no? Por ahí puede venir, bueno, Curare, pues. No, de veras, Curare, yo estuve a un pasito de irnos a Europa con ellos, pero nos ganó Mileto, en serio. Bueno, pero nosotros seguimos activos, En pie, entonces claro, no. O sea, Curare, mira la esencia. no cerremos la puerta. Mira la esencia que tiene Curare, ¿no? O sea, eso es la identidad que refleja Curare, ¿no? El coger nuestra idiosincrasia, coger nuestra tradición, transgredirla y hacerle una, ¿qué puedo decir? Una fusión mágica, sutil con el metal. El folclore presente, el metal presente, así, ¿no? Entonces, Curare es otra de mis bandas así súper favoritas. Me gusta la grupa, me quedo con el primer disco de la grupa, el que nunca salió, más bien dicho, en el que sí era pura fusión, San Juanitos, Andareles, Sí, Albazos, yumbos con los géneros tradicionales, ¿no? Y los géneros universales también. Bueno, hay grandes que, chuta, me pones a pensar. Eso en mi programa les hacía las mismas preguntas y ahora me pongo al otro lado y digo, pucha, sí. Bueno, pero has nombrado los más representativos de cada, me gusta, cada por ejemplo, época, digamos. nuevos, me cautiva la voz de Mariela Condo, ¿no? Una voz de ángel que tiene. Me cautivan bandas como lo que hace Eva. ¿Conoces Eva? No. El viejo hombre de los Andes ¿No? se llama, Ya. precioso. Es una banda a la cual también pertenece Mateo Kigman. Ah, ya. ¿Conoces Mateo Claro, Kigman? por supuesto. Ejemplo, el Mateo Ya. también de estas nuevas generaciones Ya. que vienen trabajando. Me gusta por su alquimio teatro musical que puede ser bien under, Los Perros Callejeros. Ya. Tampoco no son virtuosos, pero me gusta ese patear calles que Claro, tienen ellos claro. también. Bueno, pues hay tantas, ¿no? Y de la escena actual, ahora se habla mucho de, bueno, ya son algunos años que se habla mucho de la música indie, ¿no? Que Ujú. es, y bueno, conversando, por ejemplo, conversamos la semana anterior con Ives Flies,
él decía, han logrado, bueno, la mayoría de los músicos que pertenecen a este movimiento indie actual aquí en Ecuador son justamente producto de estas escuelas escuelas de música sí. de la San Francisco, Claro, de la la máquina UDLA. Camaleón, Sí. Da Pound. Han logrado formar una comunidad compacta también, sí, ¿no? por supuesto, un Y obviamente público. aprovechando la tecnología actual, ¿no? De las redes sociales, del YouTube, entonces son sus propios medios de comunicación, ellos mismos, ¿no? O sea, porque ya estamos afuera de la lógica de pronto sonar en radio o peor en la televisión. Ahora ya las nuevas generaciones no ven televisión. Son otras plataformas Exacto, ahora. Sí. Exacto. Entonces, ¿cómo ves tú, digamos, la escena actual? La veo muy, muy entusiasta. Espero que las bandas continúen, que no sean bandas de moda, porque también Ecuador se convierte en un país de modas musicales, que aparece el punk, muchas bandas de punk, que aparece el hardcore y 100 bandas de hardcore, y muy pocas son las que transgreden y hacen algo diferente. Y trascienden. Y son esas las que trascienden. Claro. Hoy está de moda el indie, veamos hasta dónde llegamos, ¿no? Que hay buenas propuestas, Claro. no lo dudo, sí, pero esperemos que continúen, porque esto no es moda, Claro. ¿no? Esto es, sobre todo, es creer, ¿no? Es esencia, la música. Pero sí, he visto trabajos muy interesantes, Paola Navarrete, por ejemplo, te acabo de mencionar, Tripulación de Osos. Una banda que me cautiva últimamente, Mini Pony. Mini Pony viene a romper todo eso que está de moda, Sí, como lo que hizo Mileto en los 90, claro. viene a romper y hacer algo que no tiene prácticamente sentido aquí, ¿no? Bien. Y su puesta en escena, Sí. su vestuario, todo eso me dice mucho de una banda. Aprovechemos los últimos minutos, Javier. ¿Logramos escuchar un tema más? Ya, ese es el último. Ya, nos fuimos de largo. Es que, bueno, hay tantos temas Sí, ¿cómo pasa el interesantes. tiempo, Pero no? bueno, ahí pactamos otra todo venida. gusto, con Muchas todo gracias, Hernán. Bueno, entonces vamos a escuchar, primero nos despedimos y vamos a escuchar un tema de Santa Muerte, Llorona. Santa Muerte, un grupo de Cuenca, ¿no? Sí, bueno, antes que nada agradecer, gracias Javier, a ti Federico por este espacio, que también hace falta tener estos espacios, que se multipliquen estos espacios, es muy necesario. Si no, la escena tampoco Sí. crece, ¿no? Así que te felicito por eso. Muchas gracias. Gracias por brindarme este espacio y bueno, pues escuchemos una banda Y gracias por haber estado que hace aquí. un poco de stoner, Sí. ¿qué puedo decir? Un blues rock de Cuenca. Antes de eso, déjame solo saludar a Estefania Cruz, una querida amiga. Y bueno, a ver, Estefania Cruz dice, saludos a Hernán y agradezco sus excelentes recomendaciones cuando fui estudiante de la Alianza, un gurú de la música, Estefania Cruz. Sí, bueno, fue estudiante también en la Dante, pero Muchas gracias. de políglota. Bueno, entonces nos despedimos. Nuestra próxima cita con Musicando será para el siguiente jueves. Recuerden que van a tener el reprise inmediato visitando la página Facebook y a través del YouTube. Gracias y una buena semana para todos. Vamos a escuchar Santa Muerte de Cuenca y chao. No sé qué tienen las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores del Campo Santo, que cuando las mueve el viento parece que están llorando. Oh. A un Santo Cristo de fierro, mis penas le conté yo. A un Santo Cristo de fierro, lloró, mis penas le conté yo. ¿Y cuáles serían mis
que el Santo Cristo lloró. ¿Y cuáles serían mis penas? Lloró que el Santo Cristo lloró. Ay de mí, llorona, llorona, llévame contigo. Ay de mí, llorona, llorona, llévame contigo. Y cúbreme con tu manto, llorona, porque me muero de frío. Y cúbreme con tu manto, llorona, porque me muero de frío. Dicen que no tengo duelo porque no me ven llorar. Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido y es más grande su pena. Hay muertos que no hacemos ruido y es más grande